Básicamente, una de las ideas fundamentales es defender el derecho a la vida. O sea, filosóficamente estoy a favor de respetar el derecho a la vida. Después hay una justificación desde el plano de vista. Nada tiene que ver el respeto a los proyectos personales y el respeto a la propiedad con el derecho a la vida. De hecho, los liberales clásicos estaban a favor de la pena de muerte y estaban a favor de la esclavitud, como el propio John Locke, o como el tan admirado por muchos de ellos Thomas Jefferson, que era un negrero que además tuvo hijos ilegítimos con una esclava de sus tierras, cuyos hijos nunca reconoció. Entonces, ¿qué pasa cuando hay liberales clásicos que están a favor de la pena de muerte? Esto, claro, no lo aplica. Claro, que a los estadounidenses republicanos pro-Trump que le ven, que también estarán a favor de la pena de muerte, pues esto les parece maravilloso. Y algún liberal dirá, bueno, en el momento en que una persona traspasa una cierta frontera y atenta contra la libertad de otros, pues se le puede aplicar la pena capital, aunque a lo mejor puede decir, se le puede aplicar, pero yo no la defiendo. Pero ha habido liberales en la historia que han estado a favor de la pena de muerte. Y es más, defender la pena de muerte tampoco va en contra de la igualdad ante la ley, formal jurídica, digamos. De las ciencias naturales, digamos, que es el hecho de que la vida comienza en el momento de la fecundación. Sí, es cierto, la vida comienza en el momento de la fecundación, pero eso no implica que la vida nacida tenga derecho a vivir. El derecho se lo da al Estado, eso es lo que yo le traté de explicar a Jonathan Ramos en un debate que tuve sobre el aborto, que hay gente que considera que Jonathan Ramos ganó ese debate, a mí me trae sin cuidado realmente si la gente considera que ganó o no, porque el hecho de mostrar una exégesis histórica de la idea de vida o de la idea de derecho a la vida, de filosofía de la historia en ese sentido, y acusarme a mí de totalitario, que es un insulto absurdo, porque no puede haber totalitarismo, porque no puede haber control completo del Estado sobre la vida de las personas, por decir que simplemente al final es el Estado el que determina si una persona vive o no, en tanto que se le aplica tanto la pena de muerte como el aborto. Y aunque la institución persona existe previamente al feto, porque para que esa institución permita la inclusión de ese nuevo ser humano en la sociedad de personas, el feto todavía no es una persona en absoluto. Y si tiene derecho a la vida o no, eso depende de una decisión prudencial del Estado, porque el aborto no es más que una técnica de control de la natalidad. Burda, si se quiere, como diría Gustavo Bueno, pero es una forma de control de la natalidad. Y aunque la vida, estemos de acuerdo, empieza en la concepción, y eso es biología pura, eso no implica que esa vida per se tenga derecho a existir. Desde una posición materialista, esa idea se tiene que rechazar. No existe el derecho natural a la vida. Todo derecho es positivo. Una posición materialista necesariamente tiene que ser jus positivista. Y claro, decía Jonathan Ramos, pues Hitler era jus positivista. No, porque había un cierto jus naturalismo en el nacionalsocialismo basado en los derechos que supuestamente tenían los arios por encima de otras razas. Simplemente lo que había una perversión de la idea de derecho natural, porque la idea de derecho natural no es la misma en los nazis, que en los liberales, que en la Iglesia Católica, que en el Islam, etc. Pero todas las ideas de derecho natural no son materialistas. Y los derechos siempre son producto de la acción del Estado, tanto en el momento que nacen partiendo de costumbres anteriores, la sociedad política preestatal, Sumeria, Ur, Mesopotamia, Antiguo Egipto, etc., cuando el lenguaje escrito se universaliza en esas sociedades políticas preestatales como en la actualidad. Por tanto, aquí ni libertad individual, ni proyectos personales, ni pollas en vinagre. El feto, la mórula, por mucho que la vida sea fruto de la concepción en el útero de una mujer, de la confluencia entre los gametos masculinos y el óvulo femenino, eso no implica que esa nueva vida humana tenga per se, porque sí, derecho a vivir. El derecho lo da el Estado. Eso se lo da el Estado. Exacto. O se lo quita, pero claro. La persona de la ideología austríaca como es Milley no puede entender estas sutilezas, porque es un jus naturalista individualista y entiende que el individuo es el sujeto natural. Al final, en el fondo, esto al confundir individuo, persona y ciudadano, y a no distinguir una categoría de otra, pues acaba básicamente reduciendo al individuo
a una animalidad, incluso a un salvajismo, que debe estar regulado por leyes voluntarias. En fin, que esto casa muy bien con los yanquis conservadores, y Milei es un candidato idóneo para la Segunda Guerra Fría y los planes y programas de Estados Unidos en el continente americano. Y insisto, da igual si gobiernan demócratas o republicanos, Milei es un hombre de Washington. Por eso el dolarizar la economía argentina beneficia al dólar frente al yuan, pero nada más. Nada más. Todo lo que dice sobre el tema del aborto es básicamente demagogia, por decirlo suave, por no decir que es basura. Y en ese mismo momento se genera un nuevo ser en evolución, ¿sí? Con un ADN distinto. Es decir, es cierto que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pero ese niño dentro del vientre no es su cuerpo. Es decir, ese niño en el vientre está en el cuerpo de la mujer, pero la mujer tampoco tiene derechos sobre su cuerpo. En eso se confunden tanto los feministas como Milei. Hay que seguir a Spinoza. Yo no soy dueño de mi cuerpo, yo soy mi cuerpo. La idea, esto lo ha explicado muy bien Gustavo Bueno, la idea de que uno es dueño de su cuerpo es una idea propia de esclavos, que el liberalismo fomenta, porque el liberalismo es una ideología esclavista. Esclavista no ya solo en el sentido de que Locke y Thomas Jefferson defendían la esclavitud de las colonias, o en Estados Unidos, sino porque la esclavitud asalariada, que es la esclavitud pura, la del obrero, es defendida por los liberales. Y ellos entienden que el individuo es dueño de su cuerpo. Si quiere estar contratado en una fábrica, en una tienda de ropa, o en una oficina, o quiere ser autónomo, pues tiene que ser libre de emplear su cuerpo como quiera. Claro. Pero, claro, esto no es así. Yo no soy dueño de mi cuerpo, yo soy mi cuerpo. Como la mujer es su cuerpo, pues en ocasiones, independientemente incluso de que las leyes se lo permitan o no, abortar. Porque ya es su cuerpo, y evidentemente sí, el niño no es otro sujeto distinto con nada de diferenciado, pero está en su cuerpo. Y ella le puede matar ejerciendo su libertad para matarlo. Que libertad también es transgredir las leyes, ¿eh? Y aquí le tengo que dar la razón, esto va a ser curioso en mi caso, a Max Stirner. Había un meme, el autor del Único y su propiedad, ¿no? Había un meme que decía, salía un anarco sindicalista diciendo, la propiedad es un robo, señor Proudhon. Luego salía un anarcocapitalista diciendo, los impuestos son un robo, o un ley. Y luego salía Max Stirner diciendo, ¿qué tiene de malo robar? Claro, el tema es que la libertad no se basa en el respeto irrestricto al proyecto personal de uno y a los de otros, no. La libertad real, la positiva, es la capacidad de acción para ejercer poder. Solo es libre el que tiene poder sobre sí y sobre los demás, para llevar a cabo sus planes vitales. Claro. Esa es la verdadera libertad. Y por eso un rico siempre va a ser más libre que un pobre. Y por eso un capitalista va a ser siempre más libre que un obrero. Y por eso una mujer va a ser siempre más libre que el feto que lleva dentro. Y si el aborto es ilegal, ella puede libremente matar al feto que lleva dentro, arriesgándose a ir a la cárcel o a ser multada. Esa es verdadera libertad. Aquí no entra a valorar si el poder se ejerce moral o no, moralmente o no, éticamente o no. Hablo de poder y su ejercicio. Claro, esto gusta al ámbito conservador yanqui, y bueno, pues por eso, pero vamos, que insisto, ni todos los liberales están de acuerdo con el tema del aborto, ni la libertad es la ausencia de coacción. La ausencia de coacción, la libertad negativa, es una precondición pasiva de la verdadera libertad, que es el ejercicio efectivo de la libertad positiva como capacidad de ejercer poder sobre uno y sobre los demás. Y yo no soy dueño de mi cuerpo, yo soy mi cuerpo. Vamos a seguir. El niño no es su cuerpo. Por lo tanto, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por la diferencial de fuerzas. La diferencial de fuerzas respecto a qué. ¿Qué diferencia? Claro, aquí estamos hablando él está hablando del plano de los individuos, bueno, como especie, no de las personas, de los ciudadanos. Para empezar, la mujer es una persona, es un ciudadano. El feto que lleva dentro no es una persona ni es un ciudadano. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la fuerza física de la mujer sobre el feto es evidente, pero la fuerza del Estado, y entra el Estado, sí, está bien,
la fuerza del Estado sobre la mujer en tanto que prohíbe el aborto es mayor que la fuerza que ella pueda ejercer como sujeto. Por eso las mujeres, las que son partidarias del aborto, se unen para reclamar el derecho, que el Estado les dé el derecho a abortar. Porque las débiles ahí son ellas. La cuestión es, lo suyo, lo prudencial, se me ocurre, sería unas leyes que armonizaran a las partes implicadas en la gestación biológica, tanto el feto como la madre. Y que, reconociendo la posibilidad de abortar, la sociedad política y la planificación política de esa sociedad permita que cada vez más mujeres eviten abortar. Es decir, que haya menos abortos. Pero claro, aquí ya habría que ver las circunstancias para poder aplicar algo así y si es posible. Pero el aborto solo es un asesinato si el Estado lo califica como tal. Claro. Y aquí él está haciendo una calificación moral, no jurídica, no política de lo que es el aborto. Claro, ni la propiedad es un robo si el Estado no lo sella, como decía erróneamente Proudhon, ni los impuestos son un robo si el Estado no lo sella como tal. Y el aborto tampoco es un asesinato si el Estado no dicta que lo es. Este es mi punto, el que yo defendí con Jonathan Ramos y lo sigo manteniendo. ¿Por qué? Porque soy materialista. Y toda posición sobre el aborto que no sea materialista, a mi juicio es una posición materialista, pues errada y que no tiene en cuenta los condicionamientos de todo tipo, tanto biológicos como extrabiológicos, políticos, sociales, antropológicos que se dan en ello. Por eso yo también soy muy crítico con la postura del aborto de Gustavo Bueno, porque reducía el aborto a bioética. Y el aborto no es bioética, será en todo caso biopolítica. Es una cuestión política, no es una cuestión bioética solo. En esto concuerdo con Nahuel Michalski, digamos. O sea que no tiene forma de defenderse. Y no solo eso, sino que además hay una cuestión de índole matemática. La vida es un continuo. Con dos saltos discretos, que es el nacimiento y la muerte. Y cualquier interrupción en el medio es un asesinato. So, I would think ¿la pena capital es un asesinato? Yo diría que no. Yo diría que la pena capital no es un asesinato, salvo que consideres moralmente que un verdugo es un asesino. La pena capital es acabar con la vida de un sujeto que ha traspasado, según las leyes, determinadas fronteras y se ha convertido en persona cero. Y ya no es asimilable al resto de mortales en la sociedad. Ahí es donde entra la idea de Gustavo Bueno de la eutanasia procesal. Vamos a seguir. You're a Catholic, you said. You're just defending really the Catholic life principle. The Pope... Bueno, esto no es cierto. Si defendiera el principio católico de la vida, Milei no haría un referéndum en Argentina para ver si los argentinos quieren que las mujeres tengan derecho a abortar o no. Directamente prohibiría el aborto. Es decir, culturalmente será católico, pero Milei además es que se va a convertir al judaísmo. A un judaísmo liberal, si se quiere, pero al judaísmo. Es decir, si fuera un católico coherente, prohibiría el aborto. En fin, sigamos. The current Pope is from Argentina. I would think he would support you. He has instead criticized you and you've called him a communist. Why the disconnect? Bueno, aquí va a ser una parte interesante porque vamos a ver seguramente cómo Milei ataca al Papa. Para llamar al Papa comunista, el Papa no es comunista, el Papa viene de la vertiente cristiana de la teología del pueblo, que es una vertiente que venían de los curas villeros en la época de los 60 y 70 y en parte de los 80 en Argentina.